Dios te bendiga, hermano, en esta tarde ya. ¿Cómo está? Qué gusto estar en la casa de Dios. Es un privilegio del cual nosotros podemos gozar, venir a su casa en este día. Mire, a veces nos llenamos tanto de ocupaciones, ¿verdad? Y hay algunos sketches o dramas que a veces representamos en Navidad. Y a veces, fíjese, ayer en la tarde, en la noche, estábamos en la iglesia en Sion, ahí en La Paz, y los muchachos presentaban allá un drama, y coincidían muchas cosas con el drama que se presentó aquí el viernes, respecto a el motivo de la Navidad, ¿no? Y a veces nos perdemos entre los detalles, ¿verdad? Entre adornos, entre fiestas, entre ir y venir, y muchas veces olvidamos quién es verdaderamente el motivo, ¿verdad?, de la Navidad. Y poder estar y tener el privilegio de estar en la casa de Dios en un 25 de diciembre, hermano, es eso, es un privilegio, ¿sí? Es un gozo, es un gusto venir y saber que aquel que nos salvó, aquel que nos dio vida eterna, es el motivo de todo esto, ¿verdad? De lo que hacemos cada domingo, de lo que vivimos todos los días en nuestra casa y a donde vamos, ¿verdad? Él es la razón. Por eso le digo, hermano, es un gozo estar en la casa de Dios y es un gozo estar en familia. Amén. Acompáñeme, por favor, a Mateo capítulo 2, versículo 2. Mateo 2:2. Dice de la siguiente manera, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿Sí? Dice en la Reina Valera diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Bueno, en esta mañana, en esta tarde, ¿verdad? Se me olvida que hoy lo tuvimos un poquito más tarde el servicio. En esta tarde quiero compartir este pasaje, lo que encontramos nosotros como la narración acerca de los Reyes Magos, ¿no? Lo que nosotros vemos en la Biblia, que ha despertado muchas tradiciones, ¿no? Nosotros podemos leer este pasaje, déjeme se lo leo. Dice Mateo capítulo 2 versículo 1 en adelante. Después de que Jesús nació en Belén, en Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalo oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, esa es la narración que nosotros encontramos en la Escritura. Ahora, cabe decir o puntualizar algunas cosas respecto a esto. La tradición de los Reyes Magos, como nosotros la conocemos,
Esto es lo único que la Biblia nos habla respecto a ellos. La Biblia no dice que uno era de África y que otro era de Europa y que otro era de Oriente, ¿sí? La Biblia no dice que eran tres, de hecho, ¿verdad? Y mucho menos dice que uno se llamaba Melchor, otro Gaspar y otro Baltasar. Esas son cosas que se han ido agregando dentro de una tradición. Pero nada de eso nos agrede en cuanto a las doctrinas bíblicas, ¿verdad? Así es que si usted quiere creer que eran tres y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, pues no hay problema, ¿verdad? No se preocupen, no hay mayor conflicto en ello. La Biblia no dice que no fueran tres, pero tampoco dice que fueran tres. Así es que no se preocupe, porque lo importante en esta narración bíblica no es cuántos eran, ni siquiera es importante del país en el cual venían, ¿sí? Sino que hay algunas cosas que queremos ver en esta tarde y que esas sí importan, ¿sí? Hay cosas dentro de esta narración que sí interesan, hay cosas en esta narración que sí nos atañen a nosotros y que nos dejan una gran lección de vida, y no solamente de vida, sino una lección espiritual en cuanto a cómo conducirnos, ¿sí? Cuando vemos en la Escritura hablar de este pasaje, mire, es inevitable darnos cuenta que la Escritura nos habla de dos o más desconocidos, ¿sí? Por lo menos para nosotros, en cuanto a su nombre, en cuanto a su ciudad, en cuanto a varias cosas de sus propias personas. Pero lo que la Biblia nos deja ver es que eran hombres que tenían un deseo de buscar a Dios. Eran hombres que aún en tierras lejanas, la Biblia simplemente se limita a decir, eran hombres de Oriente. Usa la palabra magos, ¿sí? Que no quiere decir que sacaban conejos de un sombrero o que hacían trucos, ¿verdad? Esa es la connotación moderna del asunto. La palabra magos en ese tiempo se refería más que otra cosa a personas probablemente de ciencia, ¿sí? Probablemente interesados en el conocimiento, ¿sí? E interesados también en las cuestiones espirituales. Cuando estos hombres son mencionados en la Biblia nos deja ver que ellos venían probablemente de Babilonia, probablemente de Persia, ¿sí? Es probable, ¿sí? No es seguro. Pero como le digo, eso no es lo que nos interesa en esta tarde, ¿sí? Lo relevante es que la narración nos deja ver lo que había en el corazón de ellos. Cuando ellos comienzan a voltear hacia el cielo, ellos están viendo, y no cree usted que eran astrólogos, ¿sí? No creo, tal vez la ciencia de aquel tiempo para nuestros días sería un tanto superstición, ¿verdad? En algunos casos. Probablemente ellos eran hombres de ciencia, lo más seguro. Eran hombres de sabiduría. La Biblia nos deja ver que eran hombres importantes. No cualquiera llega delante de un rey, ¿sí? No cualquiera llega y es notorio en la ciudad. Mire, tendrían que tener algo de importancia aquellos personajes. Tendrían que ser personas que se dejaran ver, porque el mismo Herodes, cuando ellos llegan, él les invita a recibirles. Y Herodes, la Biblia nos los describe y la historia nos los describe a Herodes como un hombre terrible, ¿sí? Un hombre que por cosas insignificantes, en cuanto él miraba amenazado su imperio o su dominio o su reinado, él inmediatamente no quería pasar dificultades. Él mandaba matar gente, ¿sí? Con tal de conservar el poder. Entonces era un hombre terrible, y si estudiamos un poquito cómo llegó al poder, usted va a dar cuenta que es una historia de traiciones familiares terrible, ¿sí? Así se manejaba el imperio romano, y este hombre no era la excepción, era un hombre muy terrible, ¿sí? De manera que no era aquel personaje que recibía cordialmente a la gente. No, entonces por lo tanto podemos asumir que estos hombres o sabios de Oriente venían y tenían cierto grado de importancia. Cuando vemos los presentes que traen delante de Jesús, entonces nos damos cuenta también que eran gente de una posición elevada, ¿sí? Ellos eran, no sabemos más que eso, pero sí sabemos lo que aquí nos acaba de mencionar la Escritura. Y yo quiero que usted note en esta mañana, en este simple pasaje, tal vez que nosotros lo tenemos como una historia para niños, ¿verdad? Que lo hemos escuchado, la historia de los Reyes Magos, y niños incluso en algunos, aquí no es tanto, pero al interior de la República, allá tal vez se levanta mucho más
que les amanecen juguetes a los niños el Día de Reyes, ¿no? Aquí en esta parte más se celebra el 25 de diciembre, ¿sí? Entonces, a veces nosotros encasillamos una historia como esta a un cuento de niños, pero no era un cuento ni es de niños solamente, es de niños y es de adultos y es de viejos, ¿no? La Biblia nos habla un mensaje que nos atañe a nosotros, porque en este simple pasaje, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 12, nosotros encontramos dos historias de adoración delante de Dios. Cuando vemos este pasaje notamos dos historias de adoración. A lo mejor usted dice, bueno, yo nada más veo que los reyes magos o los sabios de Oriente son los que llegaron y se postraron y adoraron a Jesús. Sí, pero si usted lee un poquito más atrás, usted va a ver a Herodes. En el versículo 7 dice, Mateo 2:7, luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Versículo 8, aquí dice algo importante. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. ¿Sí? Mira, aquí vemos a un hombre, ¿sí?, que era el rey, que pone una apariencia de hospitalidad con estos sabios. Todos nosotros, ahora lo leemos en la Biblia y sabemos cuál era la intención atrás de ese hombre, ¿verdad? Sabemos que no era tan hospitalario y sabemos que aun cuando él puso una cara de adoración y él dice, vayan, indaguen dónde está ese rey que nació, para que yo también vaya y pueda adorarlo, ¿no? Ese era Herodes hablándoles, ¿no? Y estos sabios de Oriente, ellos no tenían malicia en cuanto a dudar de la palabra. Tan es así que la Escritura nos dice en el versículo 12 que el Espíritu Santo les dijo, no regresen al rey, ¿sí? Váyanse por otro lado. Entonces, fíjense cómo ellos no tenían una razón para no regresar con aquel rey que les había recibido bien y decirle en qué lugar estaba para que fuera y adorara. Pero el Espíritu Santo les dijo, no regresen por donde mismo, vayan por otro lugar. Vemos Dios cuidando el plan perfecto que Él tenía para la vida de Jesús en esta tierra, ¿sí? Pero por eso le digo, hay dos historias de adoración en este pequeño pasaje, ¿sí? La primera, y vamos a ver a Herodes. Herodes, como le decía, era un hombre terrible, ¿sí? Era un hombre que podía mostrarse en todo su esplendor, en su poderío, en su riqueza, que para los ojos humanos, ¿sí?, era un hombre que la había hecho en esta vida, ¿verdad? En términos medios mexicanos, ¿no? Era un hombre que la había hecho. Era un hombre que gobernaba, era un hombre que tenía gente a su cargo, era un hombre que tenía dinero, que tenía poder, que era reconocido, es más, que le obedecían. Lo más probable que por temor, pero le obedecían, ¿sí? Era alguien importante en este mundo. Para fines de esta tierra, él era una persona importante, ¿sí? Gente alrededor, muy probablemente, algunos jóvenes voltearían y dirían, wow, yo quiero llegar a ser como ese hombre, ¿verdad? Llegar a tener poder, llegar a hacerla, ¿verdad?, en esta vida, tener una casa bien lujosa, tener muchas posesiones. Y eso no era malo, ¿sí? Lo malo era de qué manera él se encontraba en su corazón, ¿sí? Cuando ese hombre que a espaldas de otros podía intrigar y podía traicionar y podía hacer mil cosas, delante de otros ponía una apariencia que era de piedad, ¿sí? Cuando estos hombres llegan, hacen revuelo en la ciudad. Llegan estos sabios, esa gente importante, fue conocido. Mire, las ciudades no eran tan grandes como las que tenemos el día de hoy, ¿sí? Nuestra ciudad, aquí Loreto, es pequeño. Así es que cuando alguien viene, es notorio. Hace unos meses tuvimos gente de una televisora haciendo grabaciones y era notorio que había gente importante o conocida o con cierta fama, ¿verdad?, dentro de la ciudad. No pasaba desapercibido. Usted entraba a Facebook, ¿verdad? Todos los que tenemos Facebook, y usted encontraba a cuanto conocido quisiera con su foto, ¿verdad?, con un famoso, ¿no?, con algún actor, con algún productor, con algún técnico, ¿verdad? Encontrábamos eso. ¿Por qué? Porque es difícil que en una ciudad como esta, en el tamaño que tiene, se pierda de vista aquello, ¿sí? Las ciudades en aquel tiempo no eran tan grandes, pero esta ciudad era un tanto importante.
Entonces, para que en una ciudad importante fuera notorio la llegada de un personaje, esos personajes tenían que tener cierta reputación, fama o nivel socioeconómico. Era el caso de ellos. No vemos sus nombres, pero sí sabemos que eran gente importante, ¿sí? Entonces el rey inmediatamente comienza a escuchar. Escucha cuál es la razón de que ellos estén aquí. Cuando usted empieza a ver gente que no miraba usualmente en su ciudad, empieza a ver transportes que usted no veía en su ciudad, usted comienza a preguntar, oye, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Quién llegó? No, llegaron gente de tal lugar. ¿Y a qué vienen? ¿Sí? Entonces eso se comienza a saber, ¿verdad? Aquí en Loreto así pasa también, ¿no? Aquí cualquier cosa se sabe de lo que sea, ¿verdad? Para beneficio o perjuicio, pero aquí todo se sabe, ¿no? Aquí usted se va a enterar de las cosas desde antes de que estén publicadas, ¿verdad? Aquí eso ocurre, y no lo digo en el sentido peyorativo, despectivo, ni mucho menos. Simplemente es así, ¿sí? En aquel lugar las cosas empezaron a conocerse, en aquel lugar gente empezó a escuchar, ¿ya viste? ¿Verdad? Camellos último modelo que están a aquel lado, ¿verdad? Una caravana impresionante, ¿no? ¿De dónde vienen? No, tienen otro color, no son igual que nosotros, ¿verdad? Viene de otro lugar. Nosotros vemos a una gente de otra color de piel diferente al nuestro y llama nuestra atención porque no es lo común, ¿verdad? Uno dice, bueno, este es visitante, este no se parece a los de aquí, ¿verdad? O sea, no ve uno usted a un alemán aquí y dice, sí, pues parece ser loretano, ¿no? No es sudcaliforniano, no es mexicano, no lo distingue y llama la atención. De la misma manera, los visitantes en aquel lugar llamaban la atención por su aspecto físico, por lo que ellos traían. La gente comenzó a preguntar, ¿qué están haciendo? Ellos no venían de incógnito y no venían de oculto diciendo, no les podemos decir a qué venimos. No, fíjese lo que está ocurriendo. Estos visitantes llegan a este pueblo y traen una misión. Ellos estaban buscando a Dios. Allá en medio del lugar donde ellos estaban en Oriente, no eran judíos, ¿sí? No eran judíos viviendo en la dispersión. A lo mejor eran personas de Oriente que cuando el pueblo fue llevado cautivo, el pueblo judío llevó el conocimiento de Dios a otros lados y tal vez ellos habían escuchado acerca de Dios y habían escuchado acerca de un Mesías que iban a ser y ellos estaban atentos y ellos querían saber quién era ese Mesías y ellos querían ir y tributar honor delante de él. Y cuando Dios les permite ver de una u otra forma, la Biblia solamente dice vieron su estrella. ¿Qué es eso de su estrella? Mire, hay muchas cosas. Algunos dicen que era una estrella en particular, otros dicen que era un cometa, otros dicen sin fin de cosas. Lo que sí entendemos es que Dios había puesto señal para ellos. Para ellos fue claro ver y saber que el rey que había sido prometido había nacido o estaba próximo a nacer. Entonces ellos llegaron al lugar donde Dios les había mostrado que iba a estar. Entonces ellos llegaron preguntando. Yo no sé qué había en la mente de ellos. Tal vez ellos estaban pensando en que, oye, ha nacido el rey de los judíos. Seguramente hay una fiesta enorme en aquel pueblo. Seguramente toda la gente está hablando diciendo, ya vieron, ha nacido el rey, el Salvador. Ellos venían tal vez con esta expectativa. Y llegan al lugar y ven todo muy normal. Y ven todo muy tranquilo, la gente haciendo su vida tal cual. Tan es así que cuando ellos llegaron y empezaron a hablar al respecto, el rey Herodes pregunta, oye, ¿de qué están hablando ellos? ¿Sí? ¿Es cierto lo que dicen, que iban a ser un rey de los judíos? Fíjese lo que ocurre en el corazón de Herodes. Herodes rápidamente ve una posible amenaza para su reinado. Él comienza a ver, dice, ¿cómo que un rey? ¿Sí? ¿Cómo que alguien que gobierna? Si yo estoy aquí, ¿no? Empieza a ver esa amenaza y empieza a indagar rápidamente. ¿Con quién va? Dice la escritura que fue, para fines prácticos, con el Sanedrín, con todos aquellos que estaban en una posición de importancia dentro del pueblo judío. Él va y les pregunta, oye, ¿es cierto que en las profecías de ustedes habla acerca de un rey, de un redentor? ¿Dónde van a ser? ¿Cuándo van a ser? Díganme. Y aquellos judíos, estudiosos de la palabra, aquellos judíos que eran algunos sacerdotes, que estaba incluido el sumo sacerdote y gente que servía en la casa, le dijeron, sí, el profeta dice de esta manera, que en Belén nacerá, ¿verdad? Aquel que ha de venir y que ha de salvar el mundo es el Mesías prometido. Eso es lo que la escritura enseña, ¿no? Pero fíjese, ellos sabían y conocían la escritura, pero no lo estaban esperando, ¿sí?
Ellos no estaban atentos a ver cuándo iban a ser el Redentor, ¿sí? Y llegan y el rey se entera de esto. De por sí ya había revuelo en medio del pueblo. Y aquel rey no era tonto, sino todo lo contrario. Era un tipo muy sagaz. Era un tipo que iba adelante de otros. No de balde estaba donde estaba. No cualquiera se sentaba para reinar en algún área del Imperio Romano. Generalmente había que hacer a un lado a otros. Generalmente había que pisotear a otros y pasar por encima de ellos para poder llegar a tener un lugar en el Imperio Romano. Y no era la excepción él. Entonces, cuando él escucha esto, él se da cuenta de aquel alboroto que hay. Él ya había preguntado y ya le habían dicho, pero no le habían dicho exactamente. Dice la Escritura en este pasaje, en el versículo 7, dice: luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Mire, dice este pasaje que cuando le habló al Sanedrín o a los intelectuales del pueblo judío, fue algo conocido, ¿sí? Vieron que Herodes fue, se acercó y preguntó. Pero como ya había mucho revuelo, él decide ir en secreto, ¿sí? Llamar en secreto a estos hombres, ¿sí? Les dice: vengan, quiero invitarlos a comer, o qué sé yo, qué estrategia usó. Vengan, quiero hablar con ustedes, ¿verdad? Quiero que disfruten de la hospitalidad que les puedo dar. Y entre pláticas, él comienza a hablarle y preguntarles: oigan, ¿y exactamente cuándo ustedes vieron esa estrella que apareció? ¿Sí? Quisiera saber, porque me interesan las cosas espirituales. Yo también quiero conocer a Dios, ¿sí? Yo también quiero ir. Y cuando ellos le dicen: ah, mira, qué bueno, ¿verdad? Porque eso nos pasa. Cuando alguien más de pronto se acerca y nos dice: ah, ahora, a ver, platícame de lo que tú crees, ¿verdad? Y se interesan. A nosotros, si es algo que nos apasiona, nosotros, con mucho gusto, qué bueno, y empiezas a platicarle, ¿verdad? Todo lo que Dios ha dicho y hecho y todo ese tipo de cosas. Bueno, ellos se lo platican a él y le dicen: vimos la estrella en tal fecha y nosotros sabemos que ese rey, ese salvador va a nacer y más o menos va a ser por aquí. Entonces el rey les dice: ok, vayan, ¿no? Vayan a buscarlo. Ustedes que están enterados en eso, vayan a buscarlo. Y cuando lo encuentren, por favor, regresen conmigo. Miren, yo también quiero ir y así como ustedes, ir y adorar a ese nuevo rey que ha nacido, ¿verdad? Ese que va a traer libertad. Yo también quiero ir allá, ¿sí? Todos sabemos, porque la Escritura lo revela, que no era la intención del rey Herodes ir a adorar al Mesías que había nacido. ¿Cuál era la intención? Matarlo, ¿sí? Eliminar toda amenaza que estaba sobre su reinado. Entonces el rey le dice: vayan y cuando lo encuentren, vengan y me dicen, para ir también y adorarlo, ¿sí? ¿Qué le estaba diciendo a ellos básicamente? No, yo también creo en ese Dios, ¿sí? Y ciertamente creía, ¿sí? Ciertamente creía, por lo menos creía que algo estaba ocurriendo. Por lo menos creía que un niño que tenía algo de especial había nacido en esos tiempos y que tenía un destino de llegar a ser algo importante. Por lo menos creía que sí amenazaba su reinado. Este hombre hablaba de adoración, Herodes. Este hombre hablaba de ir y postrarse delante de Dios. Este hombre hablaba todo ese tipo de cosas, pero su corazón estaba en otro lugar, ¿sí? Su corazón estaba lleno de homicidio. Su corazón estaba lleno de egoísmo. Su corazón estaba lleno de hambre de poder. Su corazón no estaba rendido a Dios. Y vemos en su lugar a estos sabios de Oriente, de los cuales no conocemos los nombres, de los cuales no sabemos a qué iglesia pertenecían, ¿verdad? De los cuales no sabemos dónde habían estudiado, ¿verdad? No, pero a ver, enséñame tu título del instituto bíblico de donde saliste para decirme que allá van a ser el Salvador. No tenían eso y no vemos eso, ¿sí? Vemos que eran diligentes en indagar, ¿sí? Vemos que eran diligentes en no solamente Dios nos dijo que iban a ser un Salvador y que se quedaron ahí. No, ellos estaban indagando, ¿sí? Ellos estaban buscando. ¿Dónde hay respuestas? Porque no me conformo con eso, porque yo quiero ir y conocer, yo quiero estar delante de aquel rey y postrarme y traer adoración delante de él. Es el corazón de esos desconocidos.
Porque Dios tiene pueblo donde a veces no nos imaginamos. Porque Dios puede hablarle a la gente de donde menos pensamos, ¿verdad? Nosotros volteamos y vemos personas y decimos, hombre, lo único que le falta es ser cristiano, ¿verdad? Nomás le falta recibir a Cristo porque es excelente persona. Casi nada, hermano, le falta todo, ¿no? Le falta Cristo, ¿no? Entonces, a veces nosotros esperamos que Dios se va a acercar con alguien porque es una buena persona, por lo menos para nuestros ojos es buena persona. Pero eso no es suficiente delante de Dios. Y de repente nosotros vemos personas que pueden ser de lo peor que hayamos conocido. Y pasa el tiempo y de pronto nos damos cuenta que Dios alcanza a aquella persona y le transforma. Y su vida cambia radicalmente. ¿Y de dónde venía? No sé, de una historia de destrucción, de una historia de egoísmo, como la de todos nosotros. ¿Sí? Porque Dios tiene pueblo y levanta pueblo de donde Él quiere. ¿Sí? De pronto no sabemos nosotros y hay anónimos que van de camino al cielo, ¿sí? Y nosotros todavía no lo sabíamos, ¿sí? Y nosotros decimos, no, pero ¿cómo? ¿No? De pronto sabemos muchas cosas de ellos o algunas cosas de ellos. No sabemos sus nombres, pero sí sabemos una cosa, que la actitud de ellos, si la Escritura lo dejó plasmado así, y por lo menos lo que la Escritura enseña, es que eran hombres que tenían temor de Dios, que tenían un corazón de rendirse a Dios y que el Espíritu de Dios los había llevado a Cristo, porque así es Él. No importa dónde estemos, no importa dónde esté el hombre, la cultura, la posición económica, el lugar, la era, no importa. Cuando un hombre busca a Dios, el Espíritu Santo lo lleva a Cristo invariablemente. Cuando un corazón ha decidido buscar a Dios, es Él el que nos va a llevar a Cristo. Es Él el que nos va a acercar a su palabra y entonces encontramos vida en el Evangelio. Eso ocurre, hermano. Y este era el caso de estos hombres, de los cuales no sabemos su nombre, pero Dios conoce sus nombres. Y más que eso, sus nombres estarán escritos en el libro de la vida, donde el nuestro, esperamos, está escrito si hemos puesto nuestra confianza en Dios. Cuando estos hombres llegan, a diferencia, el contraste entre estos hombres y el rey Herodes, es que estos hombres, dice este pasaje, que ellos llegaron, encontraron donde estaba el niño, dice versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Fíjense, estos hombres llegaron al lugar donde Dios les había dicho que llegaran. ¿Y qué es lo que encontraron? Acuérdense, esos hombres dijimos, y la Escritura, los detalles nos hablan mucho. Hay cosas que a lo mejor no dicen explícitamente, pero los detalles nos hablan de aquello. Cuando estos hombres llegan, acuérdense quiénes eran. No eran desconocidos, lo son para nosotros sus nombres, pero no eran gente que pasara desapercibida. Eran gente importante en términos humanos, era gente con posición económica, política tal vez, ¿sí? Eran gente que gozaban cierta estatus, ¿sí? Por decirlo de esta manera. Cuando estos hombres llegan, Dios les había dicho, el Salvador va a nacer, y ellos lo entendieron. Y es más, eran entendidos en dónde, más o menos, ellos iban encaminándose hacia el rumbo donde Dios les había dicho. Y en el camino Dios les iba guiando y afinando el lugar donde iban a nacer, hasta que ellos llegan a ese lugar. Y miren qué es lo que ellos encontraron. Ellos llegaron y yo no sé cuál era la expectativa, ¿sí? Pero haya sido la expectativa que haya sido, cuando ellos llegan, dicen, ha nacido el rey, ha nacido el Salvador, el rey de los judíos. ¿Dónde viven los reyes, hermano? En un palacio, ¿verdad? Cosas lujosas. Y uno espera y dice, bueno, a lo mejor como son judíos, pues tal vez no es algo tan ostentoso, aunque viendo el templo dice, pues debe estar más o menos, ¿no? Entonces ellos tal vez llevaron una expectativa de dónde nacería. Pero cuando llegan no es el caso. Cuando llegan y ven la más humilde y precaria condición de una vivienda que podrían encontrar, ¿sí? Y se encuentra, y lo platicamos el otro día, se encuentran a la madre y al padre de aquel niño que había nacido. ¿Y quiénes eran?
no eran gente importante y de renombre. Acuérdense, era una jovencita, ¿sí?, de una de las tribus más pequeñas, ¿sí? María era una adolescente que había tenido a su bebé, y a un lado estaba el hombre con el cual ella se había comprometido y era su esposo ahora. ¿Y aquel hombre quién era? Oh, seguramente un hombre sabio, importante, reconocido, por lo menos en la región, ¿verdad? No, era el carpintero del pueblo, ¿sí? Era el carpintero de un pueblito, ¿sí? Y ellos llegan, imagínense, gente importante, gente acostumbrada a caravanas y de todo tipo de cosas. Llegan, se encuentran con todo eso. Ellos no dicen, creo que nos equivocamos, ¿no? O, si este era el Salvador, bueno, yo esperaba a un hombre, ¿no?, importante, poderoso. Ellos no dicen eso. Ellos no les importa. Ellos entran a la casa, ¿sí?, encuentran dónde estaba el niño, y ellos ¿qué hacen? Ofrecen adoración delante de él. Ellos se postran y traen sus presentes delante de él. Ellos traen oro, incienso, mirra. Eran regalos costosos, ¿sí? Y ellos no dicen, bueno, pero como ya vi que no están muy apantallante, bueno, entonces nomás déjales ahí un poquito de mirra, ¿verdad? Bueno, ya cumplimos, ya vinimos, ya lo vimos, vámonos. No. Ellos iban a adorar, ¿sí? Por eso le digo, los detalles cuentan muchas veces más que nuestras palabras. En los detalles nosotros leemos muchas cosas. A veces nuestra boca dice algo, pero a veces nuestro actuar y los detalles de nuestra vida dicen más fuerte que nuestra boca, ¿verdad? A veces decimos, hermanos, ¿cómo los amo a todos?, ¿verdad? Y por abajo yo los trato con la punta del pie, ¿sí? Eso habla acerca de mi vida. Eso hablará acerca de mi corazón. Yo no necesito decirles, tengo un corazón lleno de amor, cuando usted me mira a tratarle con la punta del pie, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que hay en el corazón. Cuando el rey Herodes dice, vayan y díganme dónde está, porque yo también quiero adorarlo. El rey Herodes estaba autoproclamando un adorador de Dios, ¿verdad? Él estaba diciendo, yo quiero adorar a ese rey. Yo quiero postrarme delante de él y reconocerlo también. Sus labios decían eso. Su boca decía eso. Pero ¿qué estaba diciendo sus acciones? Otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Sus acciones estaban diciendo algo muy distinto. Él estaba buscándole para matarle, ¿sí? A él no le gustaba la idea de pensar que alguien más reinara en su lugar. Y mire, estas dos historias de adoración, nosotros las encontramos muy contrastadas. Entre un hombre que la hizo en esta vida y tres magos que también la habían hecho en esta vida, hermano, ¿sí? Porque a veces tenemos esta idea, ¿verdad? Que fíjese, relacionamos a alguien que es humilde con pobreza, ¿sí? Y no es así. Yo conozco pobres bastante orgullosos, ¿verdad? Que de humildes no tienen nada, aunque económicamente no tengan, tienen un corazón muy orgulloso. Y conozco ricos que también son muy orgullosos, ¿sí?, y que no tienen nada de humildad. Y conozco ricos que tienen un corazón muy humilde, y conozco pobres que tienen un corazón muy humilde, ¿sí?, un corazón apartado del orgullo. Entonces, orgullo no tiene nada que ver con condición económica o posición social, ¿sí? Orgullo tiene que ver con la condición del corazón, ¿sí? Entonces, cuando estos hombres llegan, cuando esos sabios de Oriente llegan, ¿sí?, eran hombres que también la habían hecho en la vida, ¿sí? Eran hombres que tenían posición, que tenían dinero, ¿sí?, pero sus hechos hablaban muy diferente a los hechos del rey Herodes. Cuando ellos llegan y encuentran a Jesús, a ellos no les importó la condición del lugar, a ellos no les importó que tal vez no coincidía, ¿sí?, un rey como todo el mundo lo tenía en mente, con el cuadro que estaban viendo ahí enfrente. No les importó eso. Ellos fueron y se postraron y rindieron, ¿sí? Ahora, los regalos que ellos dieron oro, incienso y mirra. El oro frecuentemente nosotros lo tenemos relacionado con realeza. El oro es propio de los reyes en las narraciones bíblicas. No es exclusivo, pero es propio de los reyes y puede hablarnos acerca de una condición regia, ¿sí? Entonces, el incienso nos habla acerca de servicio a Dios, de oraciones delante de Dios, ¿sí? Y la mirra es un aromatizante y nos habla acerca de la condición, o era un perfume que se utilizaba para el lecho mortuorio del ser humano. Entonces, si nos vamos así muy rapidito,
Estos tres regalos podrían hablarnos de tres aspectos y de tres cosas. Uno, la realeza de a quién le estás ofreciendo. ¿Le estás ofreciendo oro? ¿Sí? ¿A quién? A alguien que consideras que tiene una categoría de rey. Le estás ofreciendo incienso. A alguien que consideras que es Dios, que hay deidad en él. Le estás ofreciendo mirra a alguien que consideras que también es hombre, ¿sí? Entonces, estos tres sabios de Oriente llegan y ofrecen, ¿sí? Porque mire, adoración no tiene tanto que ver con canciones calmaditas, ¿verdad? Canciones de, vamos a adorar a Dios. Ya acabamos las alabanzas, ahora vamos a cantar unas de adoración y son el tiempo calmadito. No, no es eso, hermano. Adoración es un estilo de vida. Adoración es una actitud de nuestro corazón y adoración tiene todo que ver con ofrecer, ¿sí? Cuando nosotros vemos adoración y cuando vemos la palabra adoración en la Biblia, sí está relacionada en muchos casos con música, pero sí está relacionado todo el tiempo con sacrificio delante de una deidad, ¿sí? Cuando ellos ofrecen adoración, la manera de adorar es ofreciendo. Ahora, ¿qué es lo que ellos estaban ofreciendo? Alguien puede decir, están ofreciendo cosas materiales. Sí, pero tenían un significado estas cosas materiales. De otra manera no serviría de nada. Esas cosas materiales estaban diciendo delante de aquel pequeño que había nacido. Estaban diciéndole, te reconocemos a ti como rey, acuérdese del oro. Te reconocemos como Dios, acuérdese del incienso. Y te reconocemos como hombre, acuérdese de la mirra. Ellos estaban diciendo, si yo estoy diciendo que ha nacido el Salvador y vengo a postrarme delante de Él, es porque le reconozco como mi rey, le reconozco como mi Dios y le reconozco como que es un Dios que se hizo hombre, ¿sí? Que no es ajeno a mis debilidades y a mis aflicciones, porque Él mismo tomó cuerpo de hombre y caminó entre nosotros, ¿sí? Un Dios que se hizo cercano. Entonces ellos estaban resumiendo en eso lo que las escrituras decían en los profetas y en la ley. Ellos estaban reconociendo de esta manera. Son dos historias acerca de adoración. Una de ellas con un hombre que habla y habla y habla y dice, yo también quiero adorar y díganme y yo quiero estar ahí, pero que su corazón está totalmente apartado de Dios. Y otros hombres que venían de un lugar desconocido, que solamente se limita a decir de Oriente, pero que ellos no solamente decían que estaban buscando a Dios, literalmente ellos estaban escudriñando donde podían para saber dónde estaba Jesús. Ellos habían tomado una caravana y habían empezado a emprender el viaje a través del desierto, desde tierras lejanas, algo que les costó dinero, algo que les costó esfuerzo, algo que no era sencillo, porque andar en el desierto no es sencillo, ¿sí? Les costó mucho. Pero había un deseo que dominaba su corazón y era llegar y conocer a Cristo. Esos hombres no solamente lo decían, ellos estaban poniendo su vida por ello, ¿sí? Y cuando llegaron delante de Él, ellos no dijeron, mira cómo me decepciona este Dios, ¿verdad? Que en vez de ser la grandeza, vemos que viene en un lugar humilde. Ellos no dijeron eso, ellos estaban ciertos en lo cual habían creído. Para ellos decían, pues no entendemos cómo es el asunto, ¿verdad? Pero si el Dios que hizo todas las cosas nos dijo que aquí era y que aquí iba a encarnarse el Dios viviente, yo le creo, ¿sí? Yo le creo y voy y me rindo y me postro y entrego adoración delante de Él. Y lo hicieron, ¿sí? No se trataba de la apariencia que ellos veían, no se trataba si coincidía con sus ideas, se trataba de que ellos habían conocido a Dios y se estaban postrando para adorarlo. Ellos adoraron ofreciendo delante de Él. Cuando nosotros a veces decimos, el día de hoy, ¿verdad? Decimos, yo creo en Dios y a veces hacemos esta pregunta. ¿Alguien no ha recibido a Dios como su Señor y Salvador? Y alguien levanta la mano. ¿Y quieres recibir a Jesús como tu Señor? Y muchos de nosotros tal vez pasamos e hicimos esa oración, ¿verdad? La oración de fe que es conocida, que es pasar y con nuestros labios confesar a Jesús como nuestro Señor. Pero Dios mismo había recriminado a los judíos y a través de los profetas les dijo, bueno, si me dices, Padre, ¿dónde está mi honra? Y si me dices, Señor, ¿dónde está la obediencia que me debes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque como seres humanos a veces decimos con nuestra boca, pero nuestra vida dice otra cosa. Esos hombres
dijeron, te reconocemos como rey, y realmente lo estaban haciendo. Ellos fueron y se postraron, ¿sí?, delante de la majestad de aquel pequeño, ¿sí?, porque ellos entendían que no nada más era rey, que era Dios, y entendían que era hombre, ¿sí? No comprendían del todo, pero era su convicción, porque Dios les había llevado ahí. Eran hombres que el Espíritu Santo les guiaba, ¿no? ¿Y hacia dónde nos guía el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos va a guiar siempre a Cristo, ¿sí? Si usted dice que el Espíritu lo está guiando a algo más que no es Cristo, pues hermano, déjeme decirle que entonces no es el Espíritu Santo el que le estaba guiando, porque el Espíritu Santo nos va a llevar siempre a Cristo. El Espíritu Santo nos va a llevar a rendirnos a los pies de Cristo y a hacer la voluntad de Él. Esos hombres lo creían y lo expresaban con su vida. Esos hombres habían entregado delante de Él presentes significativos, ¿sí?, que hablaban de deidad, de realeza, de humanidad incluso, ¿sí?, de todo ese plan precioso de parte de Dios. Y que usted piense en esas dos historias. ¿Cómo es posible, hermano, que a veces, y la misma historia, hermanos, se repite una y otra vez, y se repite en nuestros días? Esa misma historia que nos habla acerca de aquellos que muchos considerarían que no tenían oportunidad de conocer a Dios, pero que vemos a Dios hablándoles y llegando y accediendo a la gracia de Dios, ¿sí?, la vemos el día de hoy. De la misma manera vemos personas que tristemente, estando tan cerca de las herramientas de la gracia que hoy tenemos a nuestro alcance, menospreciamos aquello. Tenían un pueblo judío que por miles de años Dios les había hablado, Dios había profetizado, Dios había puesto no solamente escrituras, sino hombres que guiaban al pueblo hacia Dios por miles de años. Y en el momento en que el Salvador vino, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, ¿sí? Que aquellos que estaban más cerca del templo incluso, ¿sí?, aquellos que estaban más cerca del servicio a Dios, no le conocían. El rey Herodes fue con los principales de entre los judíos de la sinagoga, y ellos conocían, le dijeron, sí, mira, está profetizado esto y esto y esto, pero su corazón estaba en otro lado. No estaban buscando a Dios, no estaban buscando a Cristo, no estaban esperando al Salvador. O sea, el Salvador que ellos estaban esperando tenía que ser como ellos querían. ¿Por qué razón el pueblo judío no recibió a Cristo? Porque ellos estaban esperando un Salvador que viniera con poder político y poder militar, que les librara del yugo de los romanos y los volviera a instituir con un gobierno político propio. ¿Para qué? Para hacer lo que habían hecho por cientos y cientos de años atrás. Es decir, que Dios les salvaba del dominio político, ellos le agradecían a Dios, ¿verdad?, para fines prácticos, le hacían una manda a Dios, ¿verdad?, le decían, gracias Señor, mira, hoy te voy a sacrificar un becerro, y listo. Pero mañana se olvidaban de Dios otra vez, y Dios volvía a enviar a alguien, les rescataba de aquello, y ellos volvían a hacer lo mismo. Cuando el Salvador vino, cuando la promesa se cumplió, y el Salvador vino, a ellos no les gustó lo que estaban viendo. Ellos estaban esperando a alguien diferente. Usted lo puede ver en Hechos, incluso los discípulos que le siguieron traían mucha carga atrás de ellos. Que ellos les preguntan, Señor, ¿y cuándo le volverás a dar el dominio a Israel? ¿No? Sí, creemos que tú eres el Salvador, pero mi visión o mi cosmovisión como judío es que ese Salvador tomará el trono de David y reinará, y nosotros reinaremos con él. Y ellos lo entendían en el plano terrenal, ¿no? Y todavía ellos estaban preguntando eso. Y él dijo, no lo pregunten de eso, porque no les toca a ustedes, porque el poder y el reino que viene de lo alto y va muy por encima de las condiciones políticas y económicas de una nación. Fíjese, el pueblo al cual Dios había amado y le había hablado por muchos años, no entendió. Y cuando llegó su rey, no le quisieron reconocer. Y lo dije así, hermano, no quisieron reconocerlo, porque no era el Dios como ellos lo querían, ¿sí? Ellos querían una cosa diferente. Entonces dijeron, no, si este Dios no va a ser como yo quiero, pues entonces mejor me quedo acá y sigo esperando a que llegue uno que sea como yo lo quiero, ¿sí? Y el día de hoy pasa lo mismo, hermano.
El día de hoy muchas personas se acercan buscando a Dios y buscando lo que ellos quieren. Pero cuando Dios viene y les habla, cuando Dios viene y trae su voluntad, dicen, caray, espérame tantito, así no me gusta mucho la cosa. O sea, ¿cómo que tengo que entregarte mi vida? No que es gratis, ¿no? ¿Cómo que tengo que obedecer tu voluntad? ¿Qué? Yo quiero hacer lo que yo quiera, ¿sí? Y decimos, espérame tantito, mejor me voy con este otro grupo que ellos me dicen que acá Dios es como yo me lo imagine y que a la manera que yo quiera, ¿no? Este sí me gusta. Y vamos en pos de lo que sí me agrada. Pero verdadera adoración, hermano, tiene que ver con rendir. Cuando hablamos de Navidad, estamos hablando de la venida de la promesa del Padre. Nos guste o a veces no nos guste tanto, ¿verdad? Porque no siempre nos gusta lo que Dios quiere al momento, ¿sí? No siempre es grato, ¿verdad? Si Dios te dice, perdona, híjole, ¿no? Al momento no es muy grato, ¿no? Pero cuando doblamos nuestra voluntad y decimos, está bien, tú dices que perdone, pues perdono, ¿sí? Al momento no es grato, pero después vemos el fruto, y el fruto es apacible, y el fruto es bondad para nosotros, es vida para nosotros. Cuando Cristo vino, vimos esa historia de dos ejemplos de adoración. Una era una adoración falsa o apócrifa o como usted le quiera llamar. O sea, era de mentiritas, ¿sí? Para que me entienda. Era el puro cuento, ¿no? Era palabras bonitas, ¿sí? Sonaban bien viniendo de un hombre importante, ¿sí? Usted puede ver, míralo de esta manera. Obsérvelo, y no estoy juzgando ni criticando a los políticos, ¿verdad? Pues son los que gobiernan. Pero cuando vienen elecciones, ¿qué es lo que ocurre? Yo veo y a veces digo, bueno, me rasco un poquito la cabeza. Porque cuando vienen elecciones, todos los candidatos se convierten a Cristo. ¿Sí lo ha visto? Que dice, fulano candidato vino y recibió a Cristo, ¿verdad? Ya es cristiano y los cristianos aplaudimos y estamos contentos, ¿verdad? A lo mejor un tanto crédulos como estos hombres de Oriente, ¿verdad? Oye, qué padre que él también quiere conocer al rey que estamos buscando nosotros. Nosotros regresamos y te decimos dónde lo encontremos para que tú también vayas y lo adores. Y de veras, de corazón sincero, aquellos sabios de Oriente creyeron en Herodes y dijeron, sí, seguro, o sea, nosotros nos pasó, ¿por qué no le pasaría a él, verdad? Y lo vemos de esa manera. Pero, mire, no dudo que un político se convierta. Lo que sí sé es que cuando Cristo viene a morar en mi corazón, cosas cambian en mi vida drásticamente, notoriamente. Mi manera de decidir y de vivir es transformada. Entonces, no importa quién sea, puede ser un político, puede ser una persona rica e influyente, o puede ser la persona más anónima que usted se imagine, ¿sí? Verdadera adoración es venir y traer, reconocer, no solamente con los labios, sino con nuestro caminar. No solamente decir, a mí me guía el Espíritu Santo, sino verdaderamente ser guiados por el Espíritu de Dios. Cuando Él me lleva a Cristo, cuando yo doblo, no importa lo que yo opine o piense, Él es el importante. Él es lo primero. Él es el que trasciende mi propia vida, ¿sí? Esa es la historia, hermano. El contraste es notorio. ¿De cuáles somos, hermano, el día de hoy? Tenemos que procurar, hermano, ser de aquellos que vienen sin importar lo que en mi cabeza está, sin importar aquello, procurar que la pasión que hay en mi corazón sea la búsqueda de Dios, porque todo aquel que de corazón sincero busca a Dios, el Espíritu Santo lo guiará siempre a los pies de Cristo. Y sin duda que ese es el mejor lugar para poder estar. Y sin duda que ese es el olor fragante que llega delante de la presencia de Dios cuando nosotros adoramos. Porque entonces cada vez que usted abra su boca para cantar una canción, sonará como una melodía armoniosa. Aunque en esta tierra suene un poquito molesto para el de un lado de usted, ¿verdad? A lo mejor a veces cantamos y el que está a un lado dice, ay hermano, cante en silencio, ¿verdad? No importa, pero delante de la presencia de Dios, cuando hay un corazón íntegro, eso es música preciosa delante del trono de Dios. Es un olor grato delante de Él. Pero así puede tener la mejor voz, más talentosa. Pero el corazón está apartado de Dios, aquello huele mal delante de la presencia de Dios y Dios no lo recibe, ¿sí? Seamos nosotros como aquellos hombres sabios, seamos nosotros como aquellos que no andan pidiendo el nombre y ser reconocidos, que lo que les importa no es
la foto, ¿verdad? Que lo que les importa verdaderamente es encontrar a Cristo. ¿Para qué? No para ver qué obtienen de Él. Ellos no fueron a ver qué me da Jesús, ¿verdad? No, ellos llegaron para ofrecer delante de Él. Ofrecer todo lo que ellos habían entendido que tenía que ofrecerse, ¿sí? Reconocer quién era Él y vivir de acuerdo a ello, ¿sí? Estoy seguro que ellos regresaron gozosos de haber visto el milagro más grande de la historia. Dios hecho hombre, Dios encarnado, el inicio de la historia en esta tierra, de la salvación del ser humano. Aquel, el único que podía acercarnos y darnos comunión con Dios el Padre. A Cristo Jesús encarnado. El Espíritu Santo los llevó ahí. Imagínense el gozo de eso. Es un premio, hermano. Ese es un privilegio que los que somos guiados por el Espíritu Santo podemos encontrar. Llegar a los pies de Cristo, conocerlo a Él y poder decir, no me importa lo que alcance en esta tierra. Si lo que alcanzo en esta tierra son los pies de Cristo, es el premio más grande que puedo alcanzar en esta tierra. Oye, no me importa si nadie me conoce, pero si Dios me conoce, me doy por bien servido. No me importa si no dejo un legado y que generaciones y generaciones se acuerden de mi nombre, pero con que generaciones y generaciones se acuerden del nombre de Cristo, con eso es suficiente. Y la Biblia está llena de historia de desconocidos, ¿sí? Nosotros encontramos hombres y mujeres famosos de la Biblia con sus nombres, pero también encontramos un montón de hombres y mujeres anónimos, que nadie conoció su nombre en esas fechas, ¿sí? Pero que Dios les conoció, pero que sus nombres quedaron registrados en el libro de la vida y que ellos estarán y reinarán con Cristo por siempre, al igual que nosotros. Esa es la invitación, hermano, a que usted y yo podamos acercarnos a los pies de Cristo. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Estar sensibles hacia dónde nos lleva y que cada día nosotros podamos reconocer al Señor, ¿sí? Sin importar de lo que vemos al momento, porque en su tiempo veremos el fruto y la obra de Dios cumplida. Amén. Póngase de pie en esta tarde y ayúdeme a orar delante de Dios. Señor, queremos darte gracias, Dios, en este día. Queremos, Señor, Dios, levantar a ti nuestras manos, Dios, para adorarte, Señor, Dios. Queremos decir, Señor, Dios, que nuestro corazón, Señor, tiene el deseo, Dios, de conocerte, de acercarse, Señor, a tus pies, para adorarte, Dios, con toda nuestra vida, no solamente con nuestros labios, sino con todo lo que somos, Señor, reconociendo que tú eres Rey de reyes, que tú eres Dios sobre todas las cosas, que viniste a esta tierra en carne, que nos entiendes, Señor Dios, que trajiste salvación, Señor, a nuestras vidas. Te damos gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de estar en esta casa. Padre, no permitas, Señor, que el estar tan cerca, Señor, de aquellas cosas que nos llevan a tu gracia, Dios, que el estar tan cerca, Señor, Dios, de ellas, nos hagan a nosotros ver esas cosas como cotidianas, como comunes, y que perdamos, Señor, el valor que deben de tener, Dios, delante de nosotros. Que nunca se nos olvide, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Que no se nos olvide, Señor, el privilegio de poder doblar nuestras rodillas con libertad y orar delante de tu presencia, Dios. De abrir nuestra Biblia y saber que tú nos hablas, Señor. Que no se nos olvide el privilegio, Señor, de ello. Que no se nos olvide, Señor, el privilegio de poder sabernos conocidos de ti. Padre, que los logros de este mundo, Señor, no cieguen, Señor, no cieguen nuestro entendimiento, ni nublen, Señor, nuestra razón. Padre, siempre necesitaremos de ti. Amado Jesús, muchísimas gracias por ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario. Muchísimas gracias por venir y tomar cuerpo de hombre para morir por mis pecados. Muchísimas gracias, Espíritu Santo, porque nos llevas a los pies de Cristo. Ven y habla, Señor, a nuestro corazón, Señor. Y que podamos decir, Señor, con todo el entendimiento, que verdaderamente nosotros podemos disfrutar una feliz Navidad, Señor, porque recordamos, Señor, que viniste por amor a nosotros, Dios.
Muchísimas gracias, amado Dios. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya, Señor. Quiero levantar